Manuela Lozano Rocha. Ana María Mesa Abril. Daniel Cruz Gutiérrez. Juan Sebastián Manrique Peña. La tortuga matamata es un tipo de tortuga acuática y carnívora. Su tamaño va desde los 30 centímetros hasta los 50 centímetros de largo. Tiene un largo caparazón conformado por escudos elevados de forma piramidal, con anillos de crecimiento bien marcados. El plastrón es de amarillo y de color café acanelado. Tiene un cuello largo y ancho, con una cabeza larga y aplanada, una boca grande con unos ojos pequeños ubicados en la parte anterior de la cabeza. Posee unas excrescencias dérmicas con un contorno irregular que sobresale en los costados del cuello, con una función táctil y sensitiva a los movimientos del agua. En sus patas poseen 5 garras alargadas, la cola es corta y no sobresale casi del borde del caparazón. Su ecosistema son los cuerpos de agua someros y turbios, en ríos de poca corriente, en los que permanece sumergida, ubicados en Colombia, Perú, Venezuela, Guayana, Surinam, Trinidad y Brasil. Se preguntarán cómo se desenvuelve dentro de su fisiología esta tortuga diariamente. Acompáñennos en esta travesía. El sistema nervioso de la tortuga matamata, como el de la mayoría de los reptiles, es muy similar al de los mamíferos, pero mucho más simple, pudiendo ser dividido en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone de dos partes, el encéfalo y la médula espinal. Ambos se encuentran bañados por líquido cefalorraquídeo y cubiertos por dos meninges, la dura madre y la pia aracnoides. Estas son dos capas de tejido conectivo que tienen una función protectiva. El encéfalo se encuentra en un cráneo tubular y puede ser separado en 5 partes distintas: prosencéfalo, cerebro, diencéfalo, mesencéfalo y rompencéfalo. El diencéfalo es una estructura del cerebro formada por sustancia gris y localizada entre los hemisferios cerebrales y el tronco del encéfalo, debajo del telencéfalo y por encima del mesencéfalo. Sus funciones varían. Entre las más importantes están la integración de la información sensorial, regulación de los ciclos del sueño-vigilia, mantenimiento de la capacidad de alerta, regulación de la actividad de glándulas endocrinas, producción de hormonas hipofisarias, control de la sensación del hambre, regulación de la actividad de órganos viscerales y desarrollo de conductas instintivas. El mesencéfalo es una de las partes del tronco del encéfalo situado en su zona superior, sobre el puente de Barolio, justo por debajo del diencéfalo, compuesto principalmente por el tálamo y el hipotálamo, con funciones homeostáticas orientadas a mantener el organismo en un buen equilibrio, y por eso tiene un papel importante en la regulación de la temperatura corporal. La glándula pineal es una pequeña estructura que en la gran mayoría de los vertebrados se encuentra ubicada en el techo del diencéfalo. Tiene como principal función regular los ritmos circadianos, como el sueño o la vigilia, secretar melatonina, que es una hormona con fuerte efecto sobre la acción gonadal, o tiene efectos oncostáticos, geroprotectores, antioxidantes, así como también tiene un importante rol inmunoprotector. Los nervios craneales emergen del encéfalo, el nervio olfativo que recibe señales químicas asociadas al olfato. El olfato de la matamata funciona de forma similar al del resto de los vertebrados terrestres. Las células receptivas forman un epitelio olfativo donde sus cilios se encuentran extendidos. La matamata posee en sus ojos un tejido llamado retina. En este se pueden hallar dos células, conos y bastones. Los primeros permiten la visión al color. Los bastones, en cambio, perciben cambios de luz, forma y movimiento. La tortuga matamata puede ver luz cuya longitud de onda es hasta 300 nanómetros, es decir, luz ultravioleta. La información que recibe la retina es enviada al nervio óptico, que la envía al encéfalo, Ayudando a la tortuga matamata a encontrar sus presas. Los nervios oculomotor, troclear y abducens que controlan los movimientos oculares, lo que le facilita a la tortuga buscar presas. También tenemos el nervio trigémico, que ayuda a la apertura de la boca, y el nervio facial, que recibe información de la piel alrededor de la cara y controla los músculos del cuello, el nervio estratoacústico, que recibe la información de la audición, y el sistema del equilibrio, ayudando a la matamata a interactuar mejor con su entorno. El nervio glosofaríngeo, que recibe información asociada al gusto y controla el movimiento de la lengua. El nervio vago, que conecta el sistema nervioso parasimpático con el cerebro. El nervio accesorio espinal, que controla los movimientos del trapecio y del esternocleidomastoideo. Y el nervio hipogloso, que controla el movimiento de la lengua y de los músculos gioides. También tenemos la médula espinal. Va desde el foramen magnum hasta el final de la cola y no presenta cauda equina. Los nervios se hallan de a pares, donde hay uno que recibe información sensorial y otro que actúa de acuerdo a una función motora.
El sistema nervioso periférico se compone de nervios motores, sensoriales, interneuronas y de los sistemas simpático y parasimpático. El primero se activa con noradrenalina y se encuentra asociado a una respuesta de luchar o huir, incrementando la frecuencia cardíaca, el metabolismo y causando una dilatación en los vasos sanguíneos. El parasimpático, por otro lado, devuelve al organismo a su estado habitual. El sistema parasimpático y el central se encuentran unidos por el nervio vago, que compone el 75% del parasimpático. La tortuga primero permanecerá inmóvil, camuflada con el fondo del agua turbia a la espera de alguna presa que se desplace hacia ella. Cuando su presa esté lo suficientemente cerca, emitirá una onda que Chelus fambriata percibirá como un estímulo que viajará hasta la corteza cerebral, transmitiéndose a la corteza somatosensorial por medio de una interneurona para así llegar a la corteza motora a través de una neurona motora, y finalmente generar una contracción en los órganos musculares. En escala neuronal, este estímulo se transmite a forma de corriente eléctrica, que al llegar a la dendrita despolarizará toda la membrana, desplazándose después por el axón saltando únicamente sobre los nódulos de Rambier, para así tener un viaje más rápido y efectivo, hasta así llegar a los terminales axónicos de la neurona. En estos terminales está una conexión del botón sináptico directamente con la estructura que forma la sarcómera. Cuando llega al cuerpo celular muscular, inicia la despolarización del músculo. En estado de reposo, el músculo estirado, hay algunos canales de sodio y potasio abiertos, permitiendo el flujo por el gradiente de concentración. En el caso del sodio, hay mayor concentración al exterior de la célula y sucede el contrario con potasio, habiendo mayor concentración al interior de la célula, haciendo así que la polaridad sea negativa en su interior, de 60 a 70 mV y positiva en su exterior, 40 mV. Al llegar a la despolarización a través del axón, los canales de sodio se abrirán rápidamente, entrando gran cantidad de sodio al interior del botón sináptico. Este estimula las vesículas que contienen neurotransmisores, haciendo que se desplacen hacia el borde de la neurona y se adhieran al borde de la membrana celular, abriéndose y liberando el neurotransmisor acetilcolina. Este se vertirá en el espacio sináptico, uniéndose a los canales reactivos. Al conectarse, se abren los canales y entra el sodio, despolarizando a la célula muscular. Por medio de los túbulos T se distribuye la despolarización hacia el retículo sarcoplasmático. Al ser este también despolarizado, el ion de calcio viaja hacia las moléculas proteicas que conforman el sarcómero. Una vez en el sarcómero, el calcio se une a la troponina, activándola y haciendo que ésta se desplace. Esto hará que la tropomiosina también se mueva, destapando los sitios de unión actina-miosina. A su vez, por adición de la molécula de ATP, se activará la miosina, dando paso a la hidrólisis que tornará el ATP en ADP. Una vez realizada la unión actina-miosina, será seguida por la separación del ADP, que desatará el golpe de fuerza, haciendo que se desplace la actina, moviendo consigo misma la miosina hasta llevarla a la línea M, ocasionando por fin una contracción que le permitirá a la mata-mata abrir su amplia boca al máximo de capacidad para producir una corriente succionadora, permitiéndole atrapar al pez por completo y tragarlo, cerrando bruscamente su boca, pues ésta no tiene dientes. Aquí, su sistema digestivo empieza a funcionar, justo cuando el calcio se devuelve, regresando su ruta por el retículo sarcoplásmico, y así la troposina se inactiva, volviendo a su estado de reposo. Su amplia boca le permite alimentarse de peces como el ya mencionado, e invertebrados acuáticos, además de aves y pequeños mamíferos a los cuales aspira o succiona mediante la contracción de la potente musculatura del ilioides y cuello. Por otro lado, el esófago es un tubo de transmisión que va desde la faringe hasta el estómago y está revestido de papilas córneas. El alimento viaja a través de esta estructura, ya sea completo o en grandes porciones. Respecto al estómago, cuenta con pliegues longitudinales en la mucosa gástrica y epitelio de glándulas tubulares simples. El hígado, por otro lado, se encuentra bien desarrollado y es lobulado. Este envuelve a la vesícula biliar. Poseen un pequeño intestino delgado que presenta un epitelio cilíndrico glandular simple, con vellosidades. Este intestino tiene pliegues organizados en forma de zigzag. Existen conexiones transversales oblicuas que forman un patrón de red entre los mayores pliegues. Este patrón se vuelve más simple a medida que se acerca al colon. En cuanto al intestino grueso, al ser la tortuga carnívora, este es más corto que el de las tortugas herbívoras. El epitelio de este intestino es cilíndrico, pseudo-estratificado y mucosecretante. El intestino grueso termina finalmente en la cloaca. Acabado este proceso, el sistema linfático se encarga de transportar los productos de la digestión desde el intestino hasta la circulación.
Aquí actúa la linfa, que es un líquido incoloro compuesto de glóbulos blancos, proteínas, grasas y sales. Por otro lado, el oxígeno proveniente de la vena pulmonar es luego transportado por todo el organismo hasta la cavidad izquierda del corazón. Gracias al impulso del corazón, el cual en tortugas está ubicado en lo profundo de las márgenes del caparazón en la zona del húmero y la zona pectoral, Este se transporta desde los tejidos hasta la sangre a través de los vasos linfáticos, lo que quiere decir que está en constante contacto con los capilares del sistema circulatorio, transportándole grasas y nutrientes. Así, estos nutrientes transportados por el sistema linfático llegan a la sangre, la cual, en reptiles, consiste en elementos celulares y acelulares que van por las arterias del organismo dirigiéndose a la cavidad derecha del corazón. Pero, ¿de dónde sale el oxígeno? Las tortugas poseen respiración pulmonar, que se realiza a través de dos pulmones que están unidos a la superficie dorsal interna del carapacho, donde el intercambio de gases entre la sangre y las partículas de oxígeno se dan en los alveolos pulmonares. Hay que tener en cuenta que debido a la ausencia de diafragma y de movimientos de la caja torácica, la inhalación y exhalación del aire se realiza mediante la acción muscular, que pudieran ejercer sobre las vísceras los movimientos que se realizan durante la extensión y retracción de los miembros al caminar, o bien al ser alojados dentro del carapacho. En vez de un diafragma desarrollado, presentan una delgada membrana conectiva que divide parcialmente el área pulmonar del resto de las vísceras de la cavidad celómica. La respiración comienza con la entrada de los pulmones o glotis cerrada. Se abren las nárneas y el descenso del piso de la boca permite que la cavidad bucofaringea se llene de aire. Después se cierran las nárneas, se abre el glotis y se eleva al piso de la boca, y la presión que se genera infla los pulmones. Como ya lo mencionamos, existen grupos musculares involucrados parcialmente en el acto inspiratorio-expiratorio, ya que no son responsables directos de la actividad respiratoria como ocurre en mamíferos. La relatividad de la musculatura puede variar en tortugas anfibias según el medio en que se encuentren. Cuando esta especie está en tierra, los tejidos viscerales blandos caen o cuelgan hacia fosas inguinales por acción gravitatoria. Esto produce una tracción ventral del área pulmonar por la existencia de bridas conectivas que ligan los distintos órganos a la superficie ventral pulmonar. Esto ocasiona que la inspiración sea pasiva y la expiración sea activa por acción de la musculatura abdominal y braquial, que impulsan las vísceras hacia dorsal, donde se encuentran los pulmones. En cambio, cuando están en el agua, en flotación a sóleo, las vísceras están sostenidas por el líquido y los pulmones están sujetos a la presión hidrostática, pasando a ser la aspiración un evento relativamente pasivo, mientras que la inspiración requiere del trabajo muscular. Sin embargo, cuando la tortuga se encuentra inmersa en el agua, ocupa otros mecanismos secundarios para absorber el oxígeno y así prolongar los periodos de tiempo subacuáticos. El más eficiente es absorber oxígeno por la cloaca en un receptáculo profusamente vascularizado, denominado bursa cloacal, en donde el individuo posee dos sacos hacia los que bombea agua regularmente, para generar una corriente lenta y así permitir que el tejido conectivo laxo que recubre la cloaca atrape el oxígeno disuelto. La cloaca también se usará por la tortuga mata-mata para realizar la evacuación de desechos metabólicos. Este sistema también se conoce como excretor y sus órganos principales son los riñones, formados por metafrenos con numerosos glomérulos, simétricamente dispuestos a cada lado de la columna vertebral, a nivel de la fosa lumbar. Posee dos uréteres, uno para cada riñón, los cuales desembocan en la cloaca. Están ubicados en la región ventrocaudal del caparazón por debajo del hígado. Los riñones filtran la sangre y regulan el balance de agua en el cuerpo. Por parte del hígado, este convierte los desechos nitrogenados en urea, descompone las sustancias tóxicas en la sangre y las convierte en bilis que después es segregada por la vesícula biliar. La tortuga mata-mata presenta un patrón de lobulación completamente diferente al de los mamíferos y se caracteriza por tener tres lóbulos hepáticos, el lóbulo izquierdo, el lóbulo central y el lóbulo derecho. La vesícula biliar se encuentra entre el lóbulo derecho y el central. La degradación de las proteínas y ácidos nucleicos resultan en la producción de amonio. Aunque estos productos de excreción nitrogenados varían entre las diferentes especies de tortugas y de la abundancia de agua disponible en el medio en que viven, las tortugas semiacuáticas, en el caso de la mata-mata, tienen una baja fracción de amonio y altos porcentajes de urea. En el caso del amoníaco, como este es tóxico para los tejidos, es convertido en urea. Los reptiles no presentan orificios externos separados para la excreción urinaria y digestiva. La porción final de los tractos digestivo, urinario y reproductivo se abren en una cámara común, la cloaca,
Una de las divisiones de la cloaca donde nos concentraremos es el urodio, a donde desembocan los uréteres y las vejigas urinarias accesorias. A pesar de no presentar una vejiga urinaria principal, la tortuga mata-mata presenta dos vejigas urinarias accesorias a ambos lados de la cavidad pélvica y dorsal al pubis. Finalmente, por medio de este complejo sistema, la tortuga mata-mata expulsa sus desechos por medio de la orina, diluyéndose esta en el agua. La tortuga mata-mata presenta diferentes tipos de adaptaciones. Primero nos centraremos en una comportamental, que tiene que ver con su termorregulación, ya que ella es ectoterma, es decir, que es capaz de regular su temperatura corporal mediante estrategias de comportamiento. Las tortugas han desarrollado dentro de su comportamiento diario la asolación. El asoleo puede promover la digestión, absorción y tránsito intestinal de comida y desechos digestivos, elevación de la tasa metabólica para poder realizar actividades, eliminación de ectoparásitos, la síntesis de vitamina D, entre otros. Cuando la tortuga se asolea, se encuentra en un momento de gran vulnerabilidad, con pocos reflejos y baja tasa metabólica. Este periodo debe rendir al máximo, con un aumento de frecuencia cardíaca para maximizar la tasa de calor absorbida, posiblemente influenciada por el rol de receptores térmicos y vasoreceptores. Es por esto que el reptil produce una vasodilatación periférica para calentar la mayor cantidad de sangre posible en el menor tiempo disponible. La mencionada vasodilatación ocasiona un descenso de la presión arterial sistémica. Se infiere que, en este caso, también hay un desvío mayor de sangre venosa hacia la circulación sistémica en desmedro de las vías respiratorias, con el objetivo de calentar mayor cantidad de sangre y mantener una presión mínima en los órganos vitales como los sentidos y el cerebro. Acabado el periodo de asolación, la sangre periférica comienza a regresar dirigiéndose a los órganos vitales bajo una braquicardia, es decir, disminuyendo el ritmo cardíaco para así reducir el metabolismo. Cuando la tortuga comienza a perder temperatura, se produce una vasoconstricción periférica y una relativa vasodilatación a nivel muscular, identificando la pérdida de calor. Cabe resaltar que el tiempo estimado de asolamiento es controlado hormonalmente por la glándula pineal, también llamada tercer ojo. La tortuga mata-mata permanece mucho tiempo bajo el agua en estanques que a veces carecen de suficiente oxígeno. Solo sale de los cuerpos de agua para poner sus huevos en barrancos durante época de sequía, por lo que para sobrevivir, además de los procesos de respiración anteriormente mencionados, adoptó su metabolismo para ser aeróbico a anaeróbico, implicando que dejan de usar oxígeno para obtener energía y en cambio usan glucosa en su lugar, a través de un proceso llamado respiración anaeróbica, siendo el subproducto de este el ácido láctico. No obstante, teóricamente, este ácido podría acumularse en el cuerpo de la tortuga y matarla, por lo que una de las funciones que tiene su caparazón es absorber el ácido láctico, así como liberar un bicarbonato para neutralizar ese ácido. Aunque los científicos piensan que las tortugas desarrollaron originalmente sus caparazones para excavar, probablemente hace más de 200 millones de años. Por otro lado, los reptiles son ticmotermos, pues pueden adquirir energía térmica a través de la conducción de superficies calientes. La conducción térmica es facilitada por la presencia de escamas que disminuyen la capacidad de aislamiento térmico. Algunas tortugas pueden utilizar su caparazón, los pulmones y los vasos sanguíneos como receptores de calor. También ha desarrollado adaptaciones respecto a su buceo, ya que en este proceso la mayor parte de la sangre que debería dirigirse a los pulmones durante una inspiración normal es pasada mayormente a la circulación sistémica. Eso quiere decir que cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo a la aorta, a cada uno de los órganos y tejidos del cuerpo, luego se regresa a la aurícula derecha. Esto debido a que, no tiene sentido enviar sangre hacia unos pulmones colapsados por el buceo, totalmente llenos de sangre o de aire. Inicialmente, la circulación sería igual, pero existe una alta tendencia vascular pulmonar, o sea que la presión pulmonar elevada excede ampliamente a la presión sistemática. El cavum venosum se contrae, dirige sangre venosa al cavum pulmonar, se abre por algunos segundos la vía del tronco pulmonar y un 25 a un 30% de la sangre se dirige a los pulmones, oxigenarse con aire residual pulmonar. Sin embargo, inmediatamente se cierra la mencionada válvula para dar lugar a la apertura de la válvula a los troncos aórticos que están sometidos a baja presión sistémica y así la mayor parte de la sangre venosa discurre a la circulación sistémica junto con la sangre oxigenada proveniente de los pulmones. Asimismo, durante el buceo se produce una braquicardia por inhibición del nervio vago.
Esta bradicardia está acompañada de vasoconstricción periférica y muscular, con el objetivo de asegurar una buena presión sanguínea en todos los órganos vitales. El paso circulatorio pulmonar y la bradicardia son máximas a partir de la mitad del tiempo de la inmersión, pudiendo llegar a la producción cardíaca de solo del 7 al 10%. La bradicardia es revertida en la primera inspiración o inclusive segundos antes de salir de la inmersión. También algunos animales han desarrollado increíbles adaptaciones en la forma de sus cuerpos, en el tamaño, el color y en los diseños que los esconden y adornan. Este fenómeno se conoce como camuflaje. Siendo una de las más interesantes adaptaciones de la mata-mata, pues por medio de los tonos de su caparazón y la forma de su cabeza, se encripta perfectamente con su entorno, aparentando ser un leño o una piedra más. Al ser superficies turbias y lodosas los cuerpos de agua en los que ésta se encuentra, el café y el color corteza de varias tonalidades de su cuerpo, junto con la forma irregular de su cabeza, la ayudan para ocultarse de posibles depredadores o para acechar silenciosamente a sus presas. Lastimosamente, nuestra tortuga mata-mata se encuentra muy sola, debido a que sus compañeras han sido capturadas para ser vendidas y comercializadas. Sin embargo, las funciones de su sistema endocrino y la regulación mediante compuestos químicos conocidos como hormonas siguen vigentes. Entre las hormonas que se pueden encontrar están la testosterona y el corticosterona. Estas hormonas suelen presentar un aumento cuando es época de reproducción en ambos sexos. En hembras, el estradiol aumenta durante época de celo y se disminuye durante la época de anidación. La progesterona, por su parte, se encuentra en grandes cantidades al momento de la ovulación, pero va disminuyendo lentamente desde la anidación, alcanzando mínimos en la época de cruzamiento. Así es como damos por terminado nuestro breve recorrido por la fisiología diaria de la tortuga mata-mata, dando a resaltar que éstas deben permanecer en su medio natural para que todos los procesos que hemos explicado anteriormente no se vean afectados.